Hoy voy a contarte una historia que me quitó el sueño durante semanas. Una historia que, por más que quisiera, no puedo sacarme de la cabeza. Y te advierto desde ahora, una vez que escuches lo que tengo que decirte, tú tampoco podrás olvidarlo. Pero si eres de esos que buscan la verdad detrás de los misterios más oscuros de la historia, quédate conmigo. Suscríbete al canal, porque lo que vas a escuchar hoy es solo el comienzo de un viaje que te llevará a los rincones más perturbadores de la mente humana. Me llamo... Bueno, eso no importa. Lo que importa es que durante los últimos 3 años me he dedicado a investigar casos que las autoridades prefieren mantener en el olvido. Y entre todos los archivos que he revisado, entre todas las noches sin dormir que he pasado leyendo testimonios y declaraciones judiciales, hay un caso que me obsesiona más que ningún otro. Un caso que comenzó en Chicago a finales del siglo XIX y que involucra a un hombre que la historia conoce como Henry Howard Holmes. Pero su verdadero nombre era Herman Webster Mudgett. Chicago, 1889. La ciudad se preparaba para la Exposición Colombina de 1893, ese gran evento que pondría a Estados Unidos en el mapa mundial. Miles de trabajadores llegaban cada día buscando empleo, familias enteras migraban con la esperanza de una vida mejor, y jóvenes mujeres solteras dejaban sus pueblos natales para encontrar oportunidades en la gran ciudad. Era el momento perfecto para que un depredador se alimentara, y Herman Mudgett lo sabía. Imagínate por un momento, eres una mujer de 22 años, acabas de llegar de un pueblo pequeño de Indiana. Tu nombre es Julia Smythe, tienes una hija pequeña de 8 años llamada Pearl, y necesitas desesperadamente un trabajo y un lugar donde vivir. Caminas por las calles de Chicago, con tu maleta en una mano, y la mano de tu hija en la otra, cuando ves un cartel. Se buscan empleadas para farmacia, habitación incluida. El lugar se llama Castle Pharmacy y está ubicado en el 63 de la calle Wallace, en el barrio de Englewood. El edificio es imponente, 3 pisos de ladrillo rojo, con ventanas simétricas y un aspecto respetable que te tranquiliza. Un hombre bien vestido, de unos 28 años, se acerca a ti con una sonrisa encantadora. Es alto, de cabello oscuro peinado hacia atrás, y tiene esos ojos azules que parecen mirarte directamente al alma. Señora Smythe, te dice con una voz suave y educada, he estado esperándola. Mi nombre es Dr. Henry Holmes, y creo que usted es exactamente la persona que necesito. Lo que Julia no sabía, lo que ninguna de las decenas de mujeres que entraron en ese edificio sabía, es que acababa de conocer al hombre que se convertiría en el primer asesino serial documentado de Estados Unidos. Y lo que es peor, ese edificio, ese hotel que Holmes había construido especialmente para la Exposición Colombina, no era un lugar de alojamiento, era una máquina de muerte. Pero antes de continuar, déjame explicarte cómo llegué a esta historia. Todo comenzó cuando un investigador privado llamado Rodrigo Méndez me contactó el año pasado. Rodrigo había estado trabajando en casos de personas desaparecidas durante más de 20 años y había notado un patrón perturbador en los archivos históricos de Chicago. Me dijo algo que me heló la sangre. No importa cuántos libros hayas leído sobre Holmes, no importa cuántos documentales hayas visto, la verdad es mucho, mucho peor de lo que la historia oficial nos ha contado. Rodrigo me mostró documentos que había obtenido a través de la Ley de Libertad de Información, testimonios enterrados en los archivos de la policía de Chicago y cartas que nunca habían visto la luz pública. Y me dijo algo más. Holmes no trabajaba solo, y lo que pasó en ese hotel siguen pasando cosas similares hoy en día. Pero volvamos a 1889. Henry Holmes
había llegado a Chicago 2 años antes, en 1887. Había estudiado medicina en la Universidad de Michigan, donde ya había mostrado tendencias perturbadoras. Sus compañeros de clase recordaban que tenía acceso a cadáveres del laboratorio de anatomía y que algunos de esos cuerpos desaparecían misteriosamente. Pero Holmes era carismático, inteligente y tenía esa habilidad especial para convencer a cualquiera de que era exactamente la persona en la que podían confiar. Cuando llegó a Englewood, Holmes se presentó ante la viuda Holton, propietaria de una próspera farmacia en la esquina de las calles 63 y Wallace. La señora Holton tenía más de 60 años, estaba sola y necesitaba ayuda para manejar el negocio. Holmes le ofreció trabajar como empleado a cambio de un salario modesto y la promesa de que, eventualmente, podría comprar la farmacia. La señora Holton aceptó. 3 meses después, había desaparecido. Los vecinos preguntaban por ella, pero Holmes tenía siempre una respuesta preparada. La pobre señora Holton enfermó gravemente y tuvo que mudarse con su hermana a California. Me pidió que me hiciera cargo del negocio temporalmente. Nadie dudó de él. ¿Por qué iban a hacerlo? Era un doctor respetable, siempre bien vestido, siempre cortés, y además el negocio prosperaba bajo su administración. Lo que nadie sabía es que la señora Holton nunca había salido de ese edificio. Su cuerpo yacía en el sótano, en una fosa que Holmes había cavado personalmente durante las noches. Pero eso era solo el comienzo. Con el dinero de la farmacia y varios préstamos que consiguió mediante engaños, Holmes comenzó la construcción de lo que se convertiría en su obra maestra, un hotel de 3 pisos diseñado específicamente para matar. No era una construcción normal. Holmes contrataba a diferentes constructores para cada sección del edificio, de manera que ninguno de ellos pudiera entender el diseño completo. Cuando un trabajador hacía demasiadas preguntas sobre la extraña arquitectura, simplemente desaparecía, y Holmes contrataba a otro. El edificio que resultó de esta construcción era algo salido de una pesadilla. En el primer piso funcionaba la farmacia y varias tiendas que servían como fachada respetable. Pero los pisos superiores eran un laberinto de horror, diseñado con la precisión de un ingeniero y la mente de un psicópata. Imagínate caminar por los pasillos del segundo piso. Las paredes están cubiertas con papel tapiz de color granate y la iluminación es tenue, creando sombras que parecen moverse cuando no las estás mirando directamente. Hay más de 100 habitaciones, pero muchas de ellas no tienen ventanas. Otras tienen puertas que se abren a paredes sólidas o a pozos de 3 metros de profundidad. Hay pasillos que no llevan a ningún lado, escaleras que suben hasta techos falsos y habitaciones conectadas por túneles tan estrechos que una persona adulta apenas puede arrastrarse a través de ellos. Pero lo más perturbador no son estos elementos arquitectónicos. Lo más perturbador son los detalles que Holmes había incorporado con un propósito específico. En ciertas habitaciones había instalado cámaras de gas conectadas a tuberías que él podía controlar desde su oficina privada. En otras, había construido hornos lo suficientemente grandes para quemar un cuerpo humano. Y en el sótano era un laboratorio de horror, donde Holmes desollaba cadáveres, disolvía carne en ácido y limpiaba esqueletos que luego vendía a escuelas de medicina. Pero hablemos de las víctimas, porque al final, esta no es una historia sobre arquitectura macabra. Es una historia sobre personas reales, con nombres, con familias, con sueños que fueron brutalmente destruidos. Elena Morrison tenía 19 años cuando llegó a Chicago en marzo de 1891. Era originaria de un pequeño pueblo de Illinois.
y había venido a la ciudad para trabajar como costurera y ahorrar dinero para casarse con su prometido, Thomas, que había quedado en el pueblo cuidando la granja de sus padres. Elena era una joven hermosa, con cabello rubio largo, que siempre llevaba recogido en un moño, y tenía esa sonrisa genuina que iluminaba cualquier habitación donde entrara. Cuando Elena vio el anuncio del hotel de Holmes, ofreciendo habitaciones cómodas a un precio accesible para señoritas trabajadoras, pensó que había encontrado la solución perfecta. El doctor Holmes la recibió personalmente, le mostró una habitación en el segundo piso que parecía normal. Cama limpia, escritorio pequeño, una ventana que daba a la calle, y le dijo que podía quedarse por $3 a la semana. Elena aceptó inmediatamente. Lo que Elena no notó durante esa primera visita es que la ventana de su habitación tenía barrotes del lado interior, disimulados por cortinas gruesas. Tampoco notó que la cerradura de la puerta se podía activar desde el exterior. Y definitivamente no sabía que Holmes tenía instalado un sistema de tuberías que le permitía bombear gas a esa habitación específica desde su oficina en el primer piso. Elena escribía cartas a Thomas cada domingo. Las primeras 3 cartas llegaron normalmente. «Querido Tomás», decía una de ellas, «Chicago es una ciudad maravillosa, pero ruidosa. El doctor Holmes es muy amable conmigo y con las otras chicas que viven aquí. La comida es buena y mi habitación es cómoda. Espero poder ahorrar suficiente dinero pronto para que podamos casarnos en primavera». La 4ª carta nunca llegó, porque Elena ya estaba muerta. Thomas esperó durante semanas. Luego viajó a Chicago personalmente para buscar a su prometida. Cuando llegó al hotel de Holmes, el doctor lo recibió con su habitual sonrisa encantadora y le explicó que Elena había conocido a un hombre rico de Nueva York y se había ido con él sin avisar. «Lo siento mucho, joven», le dijo Holmes con un tono compasivo, «pero estas cosas pasan. Las mujeres jóvenes a veces cambian de opinión sobre sus compromisos». Thomas nunca aceptó esa explicación. Durante los siguientes 10 años, hasta el día de su muerte, siguió buscando a Elena. Contrató detectives privados, puso anuncios en periódicos, viajó a Nueva York docenas de veces siguiendo pistas falsas. Murió en 1901 sin saber nunca que el amor de su vida había sido asesinada con gas en una habitación del segundo piso y que su cuerpo había sido desollado en el sótano del hotel antes de ser vendido como esqueleto a una escuela de medicina de Indiana. La historia de Elena no es única. Durante los 4 años que Holmes operó su hotel, entre 1889 y 1893, decenas de mujeres jóvenes desaparecieron de la misma manera. Pero Holmes no discriminaba por género o edad. También desaparecieron hombres de negocios que se hospedaban en el hotel, familias completas que venían a visitar la exposición colombina, e incluso algunos de sus propios empleados cuando comenzaban a hacer demasiadas preguntas. María González era una de esas empleadas. Había llegado de México con su esposo Carlos y sus 2 hijas pequeñas, buscando el sueño americano. Carlos trabajaba en la construcción y María había conseguido empleo limpiando las habitaciones del hotel de Holmes. Era una mujer trabajadora, meticulosa, que hablaba poco inglés, pero se comunicaba con sonrisas y gestos amables. Sus hijas, de 6 y 8 años, la esperaban cada noche en su pequeño apartamento a 3 cuadras del hotel. Una noche de octubre de 1892, María estaba limpiando las habitaciones del tercer piso cuando notó algo extraño. En una de las habitaciones había manchas oscuras en el suelo de madera que no se quitaban sin importar cuánto las fregara. Eran manchas de un color marrón rojizo que parecían haber penetrado profundamente en la madera. También notó un olor extraño, dulce y putrefacto, que venía de las paredes. Cuando mencionó esto a otra empleada, una mujer irlandesa llamada Bridget,
Esta le dijo algo que la heló de terror. María, hace 3 semanas trabajaba aquí una chica llamada Sara. Limpiaba esa misma habitación. Un día no vino a trabajar y el doctor Holmes nos dijo que se había ido de la ciudad, pero yo vi su maleta en el sótano ayer por la noche. Esa fue la última conversación que alguien tuvo con María González. Al día siguiente, cuando no llegó a casa, Carlos fue al hotel a buscarla. Holmes le dijo que María había decidido regresar a México sin avisar y que había tomado un tren esa misma mañana. Los mexicanos son así, le dijo Holmes con una sonrisa condescendiente. Cambian de opinión de un momento a otro. Carlos sabía que eso era imposible. María jamás habría abandonado a sus hijas, pero era un inmigrante que hablaba poco inglés, y cuando fue a la policía, los oficiales no le prestaron atención. Las 2 hijas de María terminaron en un orfanato. Nunca supieron qué le había pasado a su madre. Y aquí es donde la historia se vuelve aún más perturbadora, porque lo que está a punto de contarte va a cambiar completamente tu perspectiva sobre este caso. Así que antes de continuar, si realmente quieres conocer toda la verdad, por favor suscríbete al canal y activa las notificaciones, porque lo que viene a continuación es información que muy pocas personas conocen. Holmes no era simplemente un asesino serial que actuaba por impulso. Era un empresario de la muerte. Había convertido el asesinato en un negocio sistemático y altamente rentable. Cuando mataba a sus víctimas, no desperdiciaba nada. Los cuerpos eran procesados en su laboratorio del sótano con la eficiencia de una planta empacadora de carne. La carne era disuelta en ácido sulfúrico que compraba por barriles. Los esqueletos eran limpiados meticulosamente y vendidos a universidades y escuelas de medicina por sumas que podían llegar a los $200 por esqueleto, una fortuna para la época. Los órganos internos, cuando estaban en buen estado, eran vendidos a laboratorios médicos. Incluso el cabello de las víctimas era cortado y vendido a fabricantes de pelucas. Pero había algo aún más siniestro. Holmes había establecido una red de contactos que incluía a médicos corruptos, oficiales de policía que hacían la vista gorda a cambio de sobornos, y empresarios que no hacían preguntas sobre el origen de los especímenes médicos que les vendía. Esta red se extendía más allá de Chicago, llegando a ciudades como Nueva York, Boston y Filadelfia. Esencialmente, Holmes había creado el primer sistema de trata de personas con fines de asesinato y comercio de partes corporales en Estados Unidos. El investigador Rodrigo Méndez me mostró documentos que sugieren que esta red siguió operando incluso después de que Holmes fuera arrestado. Me dijo: "Lo que la gente no entiende es que Holmes no era un loco solitario. Era el líder visible de una organización criminal que tenía ramificaciones en todo el país. Cuando él cayó, otros tomaron su lugar. Durante la Exposición Colombina de 1893, el hotel de Holmes funcionó a su máxima capacidad. La ciudad recibía a miles de visitantes diariamente y muchos de ellos buscaban alojamiento barato. El hotel, que Holmes había renombrado como World's Fair Hotel, se llenaba constantemente de huéspedes que pagaban por adelantado y luego desaparecían misteriosamente. Holmes les decía a los que preguntaban que los huéspedes habían decidido mudarse a hoteles más cercanos a la exposición. Nadie sospechaba nada porque la rotación constante de visitantes hacía que fuera normal no ver las mismas caras durante mucho tiempo. Pero había testigos, personas que habían visto cosas extrañas y habían logrado escapar antes de convertirse en víctimas. Una de estas personas era un hombre llamado Robert Latimer, un vendedor de seguros de 34 años que se había hospedado en el hotel durante una semana en julio de 1893. Robert había notado ruidos extraños durante las noches.
Sonidos como si arrastraran objetos pesados por los pasillos y ocasionalmente lo que parecían ser gritos ahogados que venían de las habitaciones adyacentes. Una noche, cuando no podía dormir, decidió investigar. Salió de su habitación y caminó por el pasillo tratando de identificar la fuente de los ruidos. Lo que vio lo traumatizó de por vida. Al final del pasillo había una puerta ligeramente abierta. A través de la rendija, Robert pudo ver a Holmes y a otro hombre que no reconoció, arrastrando lo que claramente era un cuerpo humano envuelto en una sábana. El cuerpo dejaba un rastro de sangre en el suelo. Holmes estaba susurrando instrucciones al otro hombre sobre cómo llevar el cuerpo hasta el sótano sin hacer ruido. Robert regresó a su habitación, empacó sus cosas en silencio y salió del hotel antes del amanecer. Al día siguiente, desde la seguridad de otro hotel, escribió una carta anónima a la policía de Chicago describiendo lo que había visto. La policía nunca investigó la denuncia. Años después, cuando el caso de Holmes finalmente salió a la luz, Robert testificó ante un gran jurado. Pero para entonces, muchas de las evidencias habían sido destruidas y varios testigos potenciales habían desaparecido misteriosamente. La caída de Holmes comenzó en 1894, pero no por sus asesinatos. Comenzó por fraude de seguros. Holmes había desarrollado un elaborado esquema donde aseguraba edificios por sumas enormes. Luego los incendiaba para cobrar el dinero del seguro. Cuando una de estas estafas salió mal, Holmes huyó de Chicago, pero fue capturado en Boston pocos meses después. Fue durante la investigación de estos fraudes que las autoridades comenzaron a descubrir la verdadera naturaleza del hotel de Holmes. Cuando finalmente obtuvieron una orden de registro para el edificio, lo que encontraron superó sus peores pesadillas. El detective Frank Geyer, quien dirigió la investigación, escribió en su diario: «He visto muchas cosas horribles en mis 20 años como detective, pero nada me había preparado para lo que encontramos en ese edificio. No era un hotel, era una casa de tortura diseñada por la mente más retorcida que he conocido jamás». En el sótano, los investigadores encontraron hornos construidos especialmente para quemar cuerpos humanos. Había mesas de disección con canales para drenar sangre y tanques llenos de ácido donde flotaban fragmentos de carne humana. Las paredes estaban manchadas con sangre seca y el olor era tan fuerte que varios policías vomitaron durante la primera inspección. Pero lo más perturbador fueron los objetos personales. Encontraron baúles llenos de ropa de mujeres jóvenes, joyas, cartas de amor, fotografías familiares y diarios personales. Cada objeto representaba una vida truncada, un sueño destruido, una familia que nunca sabría qué había pasado con su ser querido. En uno de esos diarios encontraron las últimas palabras escritas por Elena Morrison: «Algo está mal en este lugar. Las otras chicas con las que hablé han desaparecido. Anoche escuché gritos que venían del piso de abajo. Voy a tratar de irme mañana temprano. Si algo me pasa, por favor dígale a Thomas que lo amo». Cuando la noticia del descubrimiento se hizo pública, cientos de familias de todo el país contactaron a la policía de Chicago preguntando por parientes desaparecidos que habían viajado a la ciudad durante los años de operación del hotel. La investigación oficial identificó 27 víctimas confirmadas, pero los investigadores privados estimaron que el número real podría ser superior a 200. Holmes fue juzgado y condenado a muerte, pero incluso durante su juicio mantuvo esa personalidad carismática que había engañado a tantas víctimas. Cuando los periodistas le preguntaban sobre los asesinatos, él los negaba con una sonrisa o daba explicaciones elaboradas sobre cómo las víctimas habían decidido irse a otros lugares. Incluso cuando la evidencia era abrumadora,
Holmes nunca admitió completamente la magnitud de sus crímenes. Fue ejecutado en 1896, pero su legado de terror continuó. El hotel fue parcialmente demolido después del juicio, pero los lugareños reportaron actividad paranormal en el sitio durante décadas. Más importante aún, comenzaron a aparecer casos similares en otras ciudades, sugiriendo que la red criminal de Holmes había sobrevivido a su muerte. Rodrigo Méndez me contó algo que me mantiene despierto por las noches. He estado investigando casos de personas desaparecidas durante más de 20 años, y te puedo asegurar que lo que Holmes hizo en Chicago no fue único. Era solo el más visible, el más documentado, pero había otros, y los sigue habiendo. Me mostró archivos de casos modernos, hoteles en Las Vegas donde huéspedes desaparecen sin explicación, complejos de apartamentos en Detroit donde los inquilinos simplemente se esfuman, clínicas médicas en la frontera de México donde los pacientes entran pero nunca salen. El modus operandi es el mismo, me dijo, lugares aparentemente legítimos que sirven como fachada para operaciones de trata de personas. En 2019, el FBI clasificó más de 600,000 casos de personas desaparecidas en Estados Unidos. La mayoría son resueltos rápidamente, pero aproximadamente 90,000 permanecen sin resolver. Rodrigo me sugirió que un porcentaje significativo de esos casos podría estar conectado con redes criminales similares a la que operaba Holmes. La diferencia, me explicó, es que ahora son más sofisticados. Ya no necesitan construir hoteles con trampas mortales. Tienen acceso a tecnología, a redes internacionales de tráfico humano y a sistemas financieros globales que les permiten lavar dinero con facilidad. Pero la motivación es la misma: convertir seres humanos en mercancía. Esto me lleva a uno de los aspectos más perturbadores de toda esta historia. Thomas, el prometido de Elena Morrison, nunca dejó de buscarla. Durante los 10 años que vivió después de su desaparición, mantuvo correspondencia con investigadores privados, contrató abogados e incluso viajó a Europa siguiendo rumores de que Elena había sido vendida a un prostíbulo en Londres. En 1901, Thomas murió de tuberculosis en un hospital de caridad de Chicago. En sus posesiones personales, los enfermeros encontraron más de 300 cartas que había escrito a Elena, pero que nunca había enviado. En una de ellas, fechada apenas una semana antes de su muerte, escribió: «Mi querida Elena, sé que estás en algún lugar y sé que algo terrible te pasó. He gastado todos mis ahorros, he vendido la granja, he perdido la salud buscándote. Los doctores me dicen que no me queda mucho tiempo, pero antes de irme necesito que sepas que nunca dejé de amarte. Si hay vida después de la muerte, te estaré esperando. Y si hay justicia en este mundo, algún día alguien pagará por lo que te hicieron». La historia de Thomas representa la tragedia invisible de los crímenes de Holmes, las víctimas secundarias. Por cada persona que desapareció en ese hotel, había familiares, amigos, prometidos que pasaron el resto de sus vidas buscando respuestas que nunca llegaron. Padres que murieron sin saber qué había pasado con sus hijos, hermanos que se consumieron en la búsqueda de hermanas perdidas, prometidos que rechazaron el amor de otras personas porque nunca pudieron aceptar que la persona que amaban había muerto. Carlos González, el esposo de María, nunca se volvió a casar. Crió a sus 2 hijas solo, trabajando 18 horas diarias para mantenerlas. Cada domingo llevaba flores al cementerio local y las ponía en una tumba vacía que había comprado para María, aunque nunca tuvo un cuerpo que enterrar. Sus hijas crecieron creyendo que su madre los había abandonado, porque Carlos nunca les dijo la verdad. No quería que cargaran con el peso de saber que su madre había sido asesinada y que nunca habría justicia. Una de esas hijas, Carmen,
Se convirtió en detective de la policía de Chicago en la década de 1920. Pasó toda su carrera investigando casos de personas desaparecidas, especialmente mujeres jóvenes. Nunca supo que estaba buscando la verdad sobre la muerte de su propia madre. Pero aquí llega lo que quizás sea la parte más inquietante de toda esta historia. En 1994, exactamente 100 años después del arresto de Holmes, Rodrigo Méndez recibió una llamada telefónica anónima. La voz, que él describe como la de un hombre mayor, le dijo: «Si realmente quiere saber la verdad sobre H.H. Holmes, vaya al cementerio Graceland de Chicago. Tumba, sección 14, fila 7. Excave a medianoche del día 15 de octubre, pero prepárese para lo que va a encontrar». Rodrigo pensó que era una broma de mal gusto, pero algo en el tono de la voz lo inquietó. Decidió investigar. La tumba mencionada pertenecía a un hombre llamado William Morrison, muerto en 1895. El nombre le resultó familiar. Morrison era el apellido de Elena, una de las víctimas de Holmes. Rodrigo investigó y descubrió que William Morrison era el padre de Elena. Había venido a Chicago después de la desaparición de su hija, había buscado durante meses y finalmente había muerto de un ataque al corazón en un hotel barato del centro de la ciudad. Fue enterrado como indigente porque había gastado todos sus ahorros en la búsqueda de Elena. La noche del 15 de octubre de 1994, Rodrigo fue al cementerio, no para excavar, eso habría sido ilegal, sino para rendir respetos a William Morrison. Pero cuando llegó a la tumba, encontró algo que lo heló de terror. La tierra había sido removida recientemente. Alguien había excavado durante esa misma noche y había vuelto a llenar el hoyo. Al día siguiente, Rodrigo obtuvo una orden judicial para exhumar oficialmente los restos. Lo que encontraron cambió completamente su perspectiva sobre el caso de Holmes. El ataúd de William Morrison contenía no solo sus restos, sino también los esqueletos de dos mujeres jóvenes. Una de ellas llevaba un anillo que, según los registros policiales, coincidía con la descripción del anillo de compromiso de Elena Morrison. ¿Quién había puesto esos esqueletos allí? ¿Cómo habían llegado a esa tumba? ¿Y quién era la persona que había llamado a Rodrigo para dirigirlo hacia ese descubrimiento? La investigación de los nuevos restos confirmó que una de las mujeres era efectivamente Elena Morrison. El análisis de ADN, una tecnología que no existía en la época de Holmes, pudo establecer la identidad usando muestras de cabello que se habían preservado en los archivos policiales. La segunda mujer nunca fue identificada. Pero lo más perturbador de todo fue lo que encontraron en el bolsillo del abrigo de Elena, una nota escrita a mano que decía: «Para quienes buscan la verdad, esto es solo el comienzo. Holmes tenía socios. Algunos de ellos siguen vivos. Algunos de ellos siguen operando. La red nunca fue destruida, solo se adaptó. Si quieren encontrar al resto de las víctimas, sigan el dinero, sigan las escuelas de medicina que compraron esqueletos entre 1889 y 1895. Sigan a los médicos que nunca hicieron preguntas sobre el origen de sus especímenes. Algunos de esos médicos fundaron hospitales que existen hasta hoy. Algunos de esos hospitales siguen comprando cuerpos sin hacer preguntas». La nota estaba firmada con las iniciales AM. Rodrigo investigó esas iniciales durante años. Finalmente descubrió que probablemente correspondían a Albert Mudgett, el hermano menor de Herman Webster Mudgett, H.H. Holmes. Albert había desaparecido de los registros oficiales en 1896, el mismo año en que ejecutaron a su hermano. No había certificado de defunción, no había registros de emigración, no había rastro de él después de esa fecha. Pero había algo más. En 1997, 3 años después del descubrimiento en el cementerio, Rodrigo recibió otra llamada anónima. Esta vez,
La voz sonaba más joven, pero el mensaje era igualmente inquietante. Albert Modjet tuvo hijos. Esos hijos tuvieron hijos. La familia nunca abandonó el negocio, solo se volvió más discreta. Rodrigo me mostró un mapa que había estado construyendo durante los últimos 20 años. En él había marcado la ubicación de más de 50 casos de personas desaparecidas que mostraban similitudes con el modus operandi de Holmes. Los casos estaban distribuidos por todo Estados Unidos, pero había concentraciones notables en ciudades con escuelas de medicina importantes: Boston, Nueva York, Los Ángeles, Miami. Lo que me quita el sueño, me dijo Rodrigo durante nuestra última conversación, es que estos casos nunca dejan de aparecer. Cada año hay nuevos, y siempre involucran a personas vulnerables, inmigrantes sin documentos, jóvenes fugitivos, personas sin hogar, personas con enfermedades mentales, gente que la sociedad no va a extrañar inmediatamente. Me mostró fotografías de personas desaparecidas en los últimos 10 años. Todas eran jóvenes. Todas habían desaparecido en circunstancias similares, habían respondido a anuncios de trabajo aparentemente legítimos, se habían hospedado en hoteles baratos que ofrecían alojamiento de larga duración, o habían acudido a clínicas médicas gratuitas que prometían tratamientos experimentales. Una de esas fotografías me impactó especialmente. Era de una joven de 20 años llamada Isabela Vázquez, desaparecida en Miami en 2018. Isabela había llegado de El Salvador buscando asilo político. Había conseguido trabajo limpiando oficinas por las noches y vivía en una pensión en el barrio de Little Haiti. Según los testimonios de sus compañeras de trabajo, Isabela había mencionado que un doctor le había ofrecido participar en un estudio médico que le pagaría $500 por una semana de observación en una clínica privada. Isabela desapareció el 15 de marzo de 2018. Su familia en El Salvador sigue esperando noticias. ¿Y sabes qué es lo más frustrante?, me dijo Rodrigo. Que cuando investigas estos casos siempre llegas al mismo punto muerto. Los hoteles cierran repentinamente, las clínicas desaparecen, los doctores se mudan a otros estados sin dejar dirección. Es como si hubiera una infraestructura diseñada específicamente para hacer desaparecer personas. Pero no quiero que pienses que esta es una historia sin esperanza, porque hay personas como Rodrigo que nunca se rinden. Hay familias que siguen buscando. Hay investigadores que dedican sus vidas a encontrar respuestas. En 2019, Rodrigo estableció una fundación sin fines de lucro llamada Voces Perdidas, que se dedica específicamente a investigar casos de personas desaparecidas que las autoridades han clasificado como frías o sin resolver. La fundación trabaja con familias de víctimas, investigadores privados y ocasionalmente con agentes federales que están dispuestos a compartir información extraoficialmente. Una de las investigadoras de la fundación es Carmen González Martínez, la nieta de María González, la empleada mexicana que desapareció en el hotel de Holmes. Carmen creció escuchando la historia de su abuela y se convirtió en antropóloga forense. Ha dedicado su carrera a identificar restos humanos sin nombre, especialmente de mujeres latinas. Mi abuela nunca tuvo una tumba, me dijo Carmen cuando la entrevisté el año pasado. Nunca tuvo un lugar donde mi familia pudiera ir a llorarla, pero cada vez que identifico los restos de una mujer desaparecida, cada vez que puedo darle un nombre a unos huesos olvidados, siento que estoy honrando su memoria. Carmen me contó sobre un caso que había resuelto recientemente. En 2020, durante unas obras de construcción en el centro de Chicago, los trabajadores encontraron restos humanos enterrados a gran profundidad. El análisis inicial sugirió que los huesos tenían más de 100 años de antigüedad. Carmen fue llamada para ayudar con la identificación,
Los restos pertenecían a una mujer joven, de aproximadamente 25 años, que había muerto a finales del siglo XIX. Pero lo que más llamó la atención de Carmen fue la ubicación del hallazgo. Los huesos estaban enterrados exactamente 3 cuadras del sitio original del hotel de Holmes. «No puedo probarlo científicamente», me dijo Carmen, «pero tengo la fuerte sospecha de que esos restos pertenecen a una de las víctimas de Holmes que nunca fue identificada oficialmente. El patrón de fracturas en el cráneo es consistente con trauma por objeto contundente, y la ausencia de objetos personales sugiere que el cuerpo fue despojado antes del enterramiento. Los restos fueron enterrados con honores en el cementerio Graceland, en una ceremonia a la que asistieron más de 200 personas, incluyendo familiares de otras víctimas de Holmes y activistas por los derechos de las personas desaparecidas. En la lápida, Carmen hizo grabar una inscripción que dice: «Víctima desconocida del horror de Holmes, nunca olvidada, siempre buscada, finalmente en paz». Pero la historia no termina ahí. Durante la ceremonia de entierro se acercó a Carmen una mujer mayor, de aproximadamente 80 años, que se identificó como Margaret Watson. Margaret le dijo que su bisabuela, una mujer llamada Rose Watson, había trabajado brevemente en el hotel de Holmes en 1892, pero había logrado escapar antes de convertirse en víctima. «Mi bisabuela nunca habló mucho sobre esa experiencia», le dijo Margaret a Carmen, «pero antes de morir, me entregó algo que había guardado durante toda su vida. Me hizo prometer que algún día lo entregaría a alguien que pudiera usarlo para encontrar la verdad». Margaret le dio a Carmen un pequeño diario de cuero, amarillento por el tiempo. Era el diario de Rose Watson y contenía descripciones detalladas de lo que había visto en el hotel de Holmes durante las 3 semanas que trabajó allí. Las entradas del diario son perturbadoras. Rose describe haber visto a Holmes hablando con hombres bien vestidos que visitaban el hotel durante las noches, siempre acompañados por mujeres jóvenes que parecían estar bajo la influencia de drogas. Describe haber escuchado conversaciones sobre envíos que tenían que llegar a los doctores de Boston y los compradores de Nueva York. Pero la entrada más inquietante está fechada el 20 de octubre de 1892. «Anoche vi algo que me llenó de terror. El doctor Holmes estaba en el sótano con 2 hombres que no había visto antes. Tenían acento extranjero, tal vez alemán. Estaban examinando cuerpos que yacían sobre mesas de metal, como si fueran mercancía en un mercado. Uno de los hombres tomó notas en un cuaderno mientras el otro hacía preguntas sobre la calidad de los especímenes y los métodos de preservación. Escuché al doctor Holmes decir que podía garantizar un suministro constante de material fresco si el precio era adecuado. Los hombres parecían muy satisfechos con lo que veían. Rose terminó esa entrada con una frase que me persigue desde que la leí. «Creo que he visto el futuro del mal. Y creo que ya no hay lugar en este mundo donde una persona pueda sentirse segura». Rose Watson logró escapar del hotel fingiendo una enfermedad grave que requería hospitalización inmediata. Holmes, que no quería problemas con las autoridades médicas locales, le permitió irse. Pero por el resto de su vida, Rose vivió con el terror de que alguien viniera a buscarla. Cambió de nombre 3 veces, se mudó a diferentes estados y nunca se quedó en el mismo lugar por más de 2 años. El diario de Rose ha sido fundamental para entender la verdadera magnitud de la operación de Holmes. Las descripciones que hace de los compradores extranjeros sugieren que la red criminal tenía conexiones internacionales. Carmen ha estado trabajando con investigadores europeos para tratar de identificar quiénes eran esos hombres y qué tipo de organizaciones representaban.
Lo que estamos descubriendo, me dijo Carmen, es que Holmes no era solo un asesino serial. Era el nodo central de una red internacional de tráfico de cuerpos humanos que abastecía a universidades, hospitales y laboratorios de investigación en todo el mundo occidental. En el siglo XIX había una enorme demanda de cadáveres frescos para investigación médica y educación anatómica. La mayoría de las escuelas de medicina obtenían sus especímenes de manera legal, comprando cuerpos de personas que habían donado sus restos para la ciencia. Pero algunos compradores no hacían preguntas sobre el origen de los cadáveres, especialmente si el precio era atractivo. Holmes había identificado esta demanda y había construido toda una infraestructura para satisfacerla. Su hotel no era solo un lugar donde cometía asesinatos. Era una fábrica de producción de cadáveres diseñada para operar con la eficiencia de cualquier otro negocio de la época. Pero aquí viene la pregunta que me mantiene despierto por las noches. Si esta red existía hace más de 100 años, ¿qué nos hace pensar que desapareció completamente? ¿Qué nos hace pensar que no evolucionó y se adaptó a los tiempos modernos? Rodrigo me mostró un documento que había obtenido a través de un contacto en el FBI. Era un memo interno fechado en 2017 que discutía patrones preocupantes en casos de tráfico humano. El memo mencionaba la existencia de redes criminales sofisticadas que operaban bajo la fachada de instituciones médicas legítimas y que tenían la capacidad de hacer desaparecer personas sin dejar rastro. El problema, me explicó Rodrigo, es que estas organizaciones han aprendido a operar dentro del sistema legal. Ya no necesitan construir hoteles trampa como Holmes. Pueden usar clínicas de rehabilitación, centros de tratamiento de adicciones, hospitales psiquiátricos privados e incluso algunas ONG que trabajan con poblaciones vulnerables. Me contó sobre un caso que había estado investigando en Arizona. Una clínica de rehabilitación llamada New Dawn Recovery Center había estado recibiendo pacientes sin hogar y adictos en recuperación desde 2015. Los pacientes llegaban voluntariamente buscando tratamiento gratuito, pero una vez que ingresaban, muchos de ellos simplemente desaparecían de los registros. Los registros oficiales decían que los pacientes habían abandonado el tratamiento voluntariamente, me explicó Rodrigo. Pero cuando hablé con familias de algunos de estos pacientes, me dijeron que sus seres queridos nunca habrían abandonado el tratamiento. Habían luchado durante años para conseguir ayuda y finalmente habían encontrado un lugar que los aceptaba gratuitamente. Rodrigo investigó durante meses. Descubrió que la clínica estaba registrada bajo el nombre de una corporación fantasma que tenía conexiones con laboratorios de investigación médica en México y Centroamérica. También descubrió que el director médico de la clínica había sido sancionado anteriormente por vender órganos en el mercado negro, pero había logrado recuperar su licencia médica después de pagar una multa. Cuando Rodrigo trató de contactar a las autoridades locales con esta información, le dijeron que no tenían jurisdicción para investigar una clínica privada que operaba legalmente. Cuando contactó a las autoridades federales, le dijeron que necesitaba evidencia más sólida antes de que pudieran iniciar una investigación. Mientras tanto, la clínica siguió operando durante 2 años más, hasta que finalmente cerró abruptamente en 2019. Cuando las autoridades finalmente obtuvieron una orden de registro, encontraron el edificio completamente vacío. No había registros médicos, no había equipos, no había evidencia de que alguna vez hubiera funcionado como una clínica de rehabilitación. Eso es lo que más me frustra, me dijo Rodrigo. Que tengamos todas estas señales de alerta, todas estas pistas que apuntan hacia actividades criminales,
pero el sistema legal no está diseñado para lidiar con este tipo de criminalidad sofisticada. Pero hay algo más que Rodrigo me dijo, algo que me heló la sangre. He notado un patrón en los últimos 5 años. Los casos de personas desaparecidas han aumentado significativamente en ciudades donde hay grandes eventos médicos o conferencias de investigación. Es como si alguien estuviera coordinando operaciones para coincidir con momentos cuando hay muchos profesionales médicos en la ciudad, muchas oportunidades de hacer negocios discretos. Me mostró estadísticas que había recopilado. Durante la convención anual de la Asociación Médica Americana en 2019, que se realizó en Chicago, hubo un aumento del 300% en reportes de personas desaparecidas en la ciudad durante esa semana. Durante el Congreso Mundial de Trasplantes de 2018 en Madrid, hubo reportes similares de desapariciones inexplicables. No estoy diciendo que las conferencias médicas sean las responsables, me aclaró Rodrigo. Pero creo que hay organizaciones criminales que aprovechan estos eventos para hacer contactos, para cerrar negocios, para mover mercancía. Es una forma perfecta de pasar desapercibido. Y aquí quiero hacer una pausa para recordarte algo importante. Si esta historia te está impactando tanto como me impactó a mí, si sientes que necesitas conocer más sobre estos casos y sobre las personas que están luchando por encontrar respuestas, suscríbete al canal y activa las notificaciones, porque hay más historias que contar, hay más verdades que revelar y hay más personas como Rodrigo y Carmen que necesitan nuestro apoyo para continuar su trabajo. Hace 6 meses recibí una llamada que cambió completamente mi perspectiva sobre todo este caso. La persona que me llamó se identificó como Dr. Michael Thompson, un patólogo forense jubilado que había trabajado durante 30 años en hospitales de Chicago. Me dijo que tenía información sobre el caso de Holmes que nunca había compartido con nadie, pero que sentía que era su responsabilidad moral revelarlo antes de morir. Nos encontramos en un café del centro de Chicago, a pocas cuadras del sitio original del hotel de Holmes. El Dr. Thompson era un hombre de 78 años, con cabello blanco y manos temblorosas, pero sus ojos tenían una lucidez que me impresionó inmediatamente. He estado siguiendo su trabajo, me dijo, y creo que usted está en la pista correcta. Pero hay cosas que no sabe, cosas que podrían ponerlo en peligro si continúa investigando. Me contó que durante los años 80 y 90 había trabajado en varios hospitales de Chicago, donde ocasionalmente recibían donaciones anónimas de especímenes médicos. Eran cuerpos o partes de cuerpos que llegaban sin documentación completa, pero que venían acompañados de sumas considerables de dinero para gastos de procesamiento. Al principio pensé que eran donaciones legítimas de personas que querían permanecer anónimas, me dijo el Dr. Thompson. Pero con el tiempo comencé a notar patrones extraños. Los especímenes siempre llegaban en excelente estado de preservación, como si hubieran sido procesados por alguien con conocimientos médicos avanzados. Y siempre venían con instrucciones muy específicas sobre cómo debían ser utilizados. Lo que más le llamó la atención al Dr. Thompson era que muchos de estos especímenes mostraban signos de muerte no natural. Había fracturas de cráneo consistentes con trauma, había evidencia de envenenamiento en algunos órganos, había signos de que las personas habían muerto en circunstancias violentas. Cuando el Dr. Thompson trató de investigar el origen de estos especímenes, se encontró con un muro de silencio. Sus supervisores le dijeron que no hiciera preguntas, que simplemente usara los materiales para la investigación y la educación médica. Cuando insistió, comenzó a recibir amenazas anónimas. Una noche, alguien entró en mi oficina y dejó una fotografía de mi familia en mi escritorio, me dijo el Dr. Thompson con voz temblorosa.
Era una foto que habían tomado de mis hijos saliendo de la escuela. No había ningún mensaje, pero el significado era claro. Mantén la boca cerrada o tu familia sufrirá las consecuencias. El doctor Thompson dejó de hacer preguntas, pero nunca dejó de documentar lo que veía. Durante 20 años mantuvo registros secretos de todos los especímenes sospechosos que llegaban a los hospitales donde trabajaba. Me mostró esos registros. Más de 300 casos de materiales biológicos que tenían características consistentes con muerte violenta. Lo que más me perturba, me dijo, es que esto nunca paró. Incluso después de jubilarme en 2010, siguió manteniendo contacto con colegas que aún trabajaban en el sistema. Me dicen que estos envíos anónimos siguen llegando. De hecho, han aumentado en los últimos años. El doctor Thompson me entregó una copia de todos sus registros, con la condición de que nunca revelara su nombre real hasta después de su muerte. Tengo cáncer, me dijo. Los doctores me dan 6 meses, pero antes de irme necesito que alguien sepa la verdad. Necesito que alguien continúe la investigación. Entre los documentos que me entregó, había algo que me heló la sangre, una lista de nombres y direcciones de personas que habían estado involucradas en la red de distribución de especímenes médicos. Algunos de esos nombres correspondían a médicos prominentes que aún estaban en activo. Otros correspondían a administradores de hospitales, directores de escuelas de medicina y ejecutivos de compañías farmacéuticas. Pero el nombre que más me impactó era el último de la lista, Albert Mudgett Jr., listado como coordinador de adquisiciones especiales para una corporación llamada Heritage Medical Supplies, con una dirección en las afueras de Chicago. Albert Mudgett Jr. sería el hijo de Albert Mudgett, el hermano de H. Holmes, que había desaparecido misteriosamente en 1896. Si esta información era correcta, significaba que la familia Holmes había continuado en el negocio familiar durante más de un siglo. Investigué la corporación Heritage Medical Supplies. Oficialmente, era una empresa legítima que se dedicaba a proporcionar equipos y materiales médicos a hospitales y clínicas en todo el Medio Oeste. Pero cuando profundicé en sus registros financieros, encontré transacciones sospechosas. Pagos enormes por servicios de consultoría a empresas fantasma, transferencias regulares a cuentas bancarias en paraísos fiscales y gastos inexplicados clasificados como adquisición de materiales especializados. También descubrí que Heritage Medical Supplies tenía contratos con más de 50 hospitales en 15 estados diferentes. La mayoría de estos hospitales tenían programas de investigación médica o escuelas de medicina afiliadas. Y muchos de ellos estaban ubicados en ciudades donde Rodrigo había identificado clústeres de personas desaparecidas. Decidí confrontar directamente a Albert Mudgett Jr. Encontré su dirección personal y fui a su casa un sábado por la mañana. Era una mansión victoriana en uno de los barrios más exclusivos de Chicago, rodeada por jardines perfectamente mantenidos y una valla de hierro forjado. Cuando toqué el timbre, me abrió la puerta un hombre de aproximadamente 60 años, alto y delgado, con el mismo tipo de cabello oscuro y ojos azules que las descripciones históricas de H. Holmes. La similitud física era perturbadora. ¿El señor Mudgett?, le pregunté. Me miró con una sonrisa que me recordó inmediatamente a las descripciones que había leído sobre el carisma de Holmes. Creo que se equivoca de persona, me dijo con una voz suave y educada. Mi nombre es Albert Morrison. ¿En qué puedo ayudarlo? Morrison. El mismo apellido de Elena, una de las víctimas de Holmes. No podía ser una coincidencia. Estoy investigando casos de personas desaparecidas, le dije.
Me dijeron que usted podría tener información que me ayude. Su sonrisa se hizo más amplia, pero sus ojos se endurecieron. Me temo que está usted mal informado. Soy un empresario retirado. No tengo ninguna información sobre personas desaparecidas. ¿Qué me dice de Heritage Medical Supplies?, le pregunté. Por un momento su compostura vaciló. Fue solo por una fracción de segundo, pero lo noté. No sé de qué me habla, me dijo, pero su voz había perdido parte de su suavidad anterior. ¿Qué me dice de su bisabuelo, Herman Webster Madgett? Esta vez su reacción fue más evidente. Sus pupilas se dilataron ligeramente y su mano se tensó sobre el marco de la puerta. Creo que debería irse, me dijo, antes de que tenga que llamar a la policía. Solo estoy buscando respuestas sobre personas que han desaparecido, insistí. Familias que necesitan saber qué pasó con sus seres queridos. Todo el mundo desaparece eventualmente, me dijo con una sonrisa fría. Es parte de la naturaleza humana. Algunas personas simplemente se van y otras personas harían bien en no hacer demasiadas preguntas sobre hacia dónde van. Cerró la puerta, pero no antes de que pudiera ver, por encima de su hombro, lo que parecía ser un retrato enmarcado colgado en la pared del vestíbulo. Era la fotografía de un hombre del siglo XIX que se parecía extraordinariamente a H.H. Holmes. Esa noche, cuando regresé a mi hotel, encontré un sobre debajo de la puerta de mi habitación. No tenía remitente y solo contenía una fotografía y una nota. La fotografía había sido tomada de mí saliendo del edificio donde vivía. La nota decía: algunos secretos están enterrados por una razón. Sugiero encarecidamente que deje de excavar. Al día siguiente, llamé a Rodrigo para contarle lo que había pasado. Su reacción me sorprendió. No parecía sorprendido en absoluto. He estado recibiendo amenazas similares durante años, me dijo. Es parte del proceso. Cuando uno se acerca demasiado a la verdad, siempre hay alguien que trata de silenciarlo. ¿No tienes miedo?, le pregunté. Por supuesto que tengo miedo, me respondió. Pero tengo más miedo de vivir en un mundo donde estas cosas pasan y nadie hace nada para detenerlas. Tengo más miedo de que mi hija crezca en un mundo donde los depredadores operan con impunidad porque la gente prefiere no ver la verdad. Rodrigo me contó que había estado investigando a Albert Morrison, o Madgett Jr., durante más de 2 años. Había documentado conexiones entre Heritage Medical Supplies y al menos 12 casos de personas desaparecidas en los últimos 5 años. También había encontrado evidencia de que Morrison mantenía contacto regular con redes criminales en México, Colombia y Europa del Este. El problema es que Morrison es extremadamente cuidadoso, me explicó Rodrigo. Nunca se ensucia las manos directamente, siempre trabaja a través de intermediarios, siempre mantiene múltiples grados de separación entre él y cualquier actividad criminal. Es intocable desde el punto de vista legal. Pero Rodrigo había desarrollado una estrategia diferente. En lugar de tratar de construir un caso legal contra Morrison, había decidido concentrarse en ayudar a las familias de las víctimas. No puedo meterlo en la cárcel, me dijo, pero puedo asegurarme de que las familias sepan qué pasó con sus seres queridos. Puedo darles respuestas, puedo darles cierre. Durante los últimos 3 años, Rodrigo había identificado y contactado a las familias de 17 personas que creía habían sido víctimas de la red de Morrison. Les había proporcionado evidencia de lo que había pasado con sus familiares desaparecidos. Les había ayudado a navegar el sistema legal para obtener declaraciones oficiales de muerte y en algunos casos había ayudado a recuperar restos para darles sepultura apropiada. Es poco, me dijo, pero es algo, y para esas familias significa todo. Una de esas familias era la de Isabela Vázquez, la joven salvadoreña que había desaparecido en Miami en 2018.
Rodrigo había rastreado su desaparición hasta una clínica en las afueras de Miami que tenía conexiones financieras con Heritage Medical Supplies. Aunque nunca pudo recuperar los restos de Isabela, pudo proporcionar a su familia evidencia convincente de que había sido víctima de tráfico humano con fines médicos. Su madre pudo finalmente hacer el duelo, me dijo Rodrigo. Durante 3 años había vivido con la esperanza de que Isabela estuviera viva en algún lugar. Ahora sabe la verdad y aunque es dolorosa, le permite empezar a sanar. Pero la historia que me contó Rodrigo sobre la familia de Isabela me perturbó profundamente. La madre de Isabela, una mujer llamada Carmen Vázquez, había decidido viajar a Estados Unidos para continuar la búsqueda de su hija después de que Rodrigo le proporcionara la información sobre lo que había pasado. Carmen llegó a Miami en enero de 2021. Su plan era visitar la clínica donde creía que Isabela había desaparecido, hablar con posibles testigos y presionar a las autoridades locales para que reabrieran el caso. Rodrigo trató de disuadirla, advirtiéndole que podría estar poniéndose en peligro, pero Carmen estaba determinada. «Es mi hija», le dijo a Rodrigo. «No puedo quedarme en casa sabiendo que la gente que le hizo daño sigue libre». Carmen Vázquez desapareció el 15 de febrero de 2021, exactamente 3 años después de la desaparición de su hija. Las autoridades de Miami clasificaron su caso como una persona adulta que había decidido no mantener contacto con su familia. Pero Rodrigo sabía que Carmen nunca habría abandonado voluntariamente su búsqueda de Isabela. «Ahora tengo 2 casos en lugar de 1», me dijo Rodrigo con voz cansada, «y una familia en El Salvador que ha perdido a 2 generaciones de mujeres. Esta es la realidad que enfrentan las familias que buscan respuestas sobre personas desaparecidas. No solo tienen que lidiar con el dolor de la pérdida, sino que también corren el riesgo de convertirse en víctimas ellos mismos si se acercan demasiado a la verdad. Pero aquí está lo que realmente me quita el sueño. Estamos hablando de una red criminal que ha estado operando durante más de 100 años, que se ha adaptado y evolucionado con los tiempos, que tiene conexiones en el sistema médico, en el sistema legal y en el sistema financiero. Una red que parece ser intocable, que puede hacer desaparecer a personas sin consecuencias y que puede silenciar a cualquiera que trate de exponer sus actividades. Y lo que es peor, según toda la evidencia que he visto, esta red no solo sigue activa, sino que está creciendo. El doctor Thompson murió el mes pasado. Carmen González Martínez sigue identificando restos no reclamados en Chicago. Rodrigo Méndez continúa investigando casos de personas desaparecidas a pesar de las amenazas constantes. Y en algún lugar, Albert Morrison o Madget Jr. sigue viviendo en su mansión victoriana, probablemente planeando su próximo negocio. ¿Cuántas personas más tienen que desaparecer antes de que alguien con el poder real de hacer algo decida actuar? ¿Cuántas familias más tienen que ser destruidas? ¿Cuántos investigadores más tienen que ser silenciados? No tengo respuestas a esas preguntas. Lo único que sé es que la historia de H.H. Holmes no terminó con su ejecución en 1896. Solo cambió de forma. Y mientras tú escuchas esta historia desde la comodidad y seguridad de tu casa, mientras piensas que estas cosas les pasan a otras personas en otros lugares, recuerda esto. Las víctimas de Holmes eran personas normales como tú y como yo. Eran jóvenes que buscaban trabajo, familias que buscaban una vida mejor, personas vulnerables que necesitaban ayuda. Cualquiera de nosotros podría ser la próxima víctima. Y quizás ya lo seas, sin saberlo todavía. Porque ¿cómo sabes realmente quién es esa persona que te ofrece ayuda cuando más la necesitas?
¿Cómo sabes si ese médico que te trata con tanta amabilidad realmente quiere curarte? ¿Cómo sabes si esa clínica gratuita que encontraste en Internet es realmente lo que dice ser? La respuesta es que no lo sabes. Y esa es la verdad más aterradora de todas. Hace una semana recibí mi última comunicación de Rodrigo Méndez. Era un mensaje de texto simple que decía: si no tienes noticias mías en los próximos 7 días, publica todo lo que tengas. La gente necesita saber. Han pasado 8 días desde ese mensaje, así que aquí estoy, cumpliendo la última petición de un hombre que dedicó su vida a buscar la verdad. Un hombre que probablemente pagó el precio final por su determinación de encontrar respuestas. Si esta historia te ha impactado, si sientes que necesitas hacer algo, la única respuesta que puedo darte es esta: mantente alerta, haz preguntas, no aceptes explicaciones fáciles cuando alguien desaparece. Apoya a las familias que buscan a sus seres queridos. Y suscríbete a este canal, porque mientras haya personas como Rodrigo, como Carmen, como todas las familias que siguen buscando respuestas, seguiré contando estas historias. Porque tal vez, solo tal vez, si suficientes personas conocen la verdad, podamos finalmente hacer que pare. O tal vez no. Tal vez esta red sea demasiado poderosa, demasiado bien conectada, demasiado intocable como para ser detenida. Tal vez la única cosa que podemos hacer es vivir con el conocimiento de que existen monstruos entre nosotros, que operan a plena vista, protegidos por su respetabilidad y nuestro propio deseo de creer que el mundo es un lugar más seguro de lo que realmente es. Pero hay algo más que necesito contarte antes de terminar esta historia. Algo que cambió todo lo que creía saber sobre este caso. 3 días después de que Rodrigo desapareciera, recibí una llamada de Carmen González Martínez. Su voz sonaba extraña, tensa, como si estuviera haciendo un gran esfuerzo por mantener la calma. «Necesito verte inmediatamente», me dijo. «Encontré algo en los archivos de mi abuela que cambia todo. Todo lo que creíamos saber sobre Holmes. Estaba equivocado». Nos encontramos en una biblioteca pública del centro de Chicago. Carmen llegó con una caja de cartón vieja, amarillenta por el tiempo. Dentro había documentos en español, algunos escritos a mano con una caligrafía elegante del siglo XIX. «Estos son los verdaderos diarios de mi bisabuela María González», me dijo Carmen con voz temblorosa. «Los encontré escondidos en el sótano de la casa donde creció mi padre. María los había ocultado antes de desaparecer, probablemente sabiendo que alguien vendría a buscar evidencia. Lo que leí en esos diarios me heló la sangre. María González había documentado mucho más de lo que cualquiera de nosotros habíamos imaginado. No solo había sido testigo de los crímenes de Holmes, había descubierto la verdadera naturaleza de su operación. Según los diarios de María, Holmes no era el líder de la red criminal. Era solo un empleado, un ejecutor de órdenes que venían de una organización mucho más grande y más poderosa. En una entrada fechada el 2 de noviembre de 1892, María escribió: «Hoy escuché una conversación que me llenó de terror. El doctor Holmes estaba hablando con un hombre elegante que había llegado en un carruaje muy costoso. El hombre le dijo al doctor que los patrones de Boston estaban muy satisfechos con la calidad del trabajo, pero que necesitaban aumentar la producción. Le dijo que había nuevos contratos en Nueva York y Filadelfia y que pronto tendría que expandir las operaciones a otras ciudades. El doctor Holmes parecía nervioso, como si tuviera miedo del hombre. Le dijo que ya estaba trabajando al máximo de su capacidad, pero el hombre respondió que eso no era excusa. Los patrones no aceptan limitaciones, le dijo. Si no puedes manejar más trabajo aquí, encontraremos a alguien más que lo haga en otro lugar.
Pero la entrada más perturbadora estaba fechada el 10 de noviembre de 1892. Anoche seguí al hombre elegante cuando se fue del hotel. Subió a su carruaje y le dijo al conductor que fuera a la estación de tren. Yo corrí por las calles paralelas y llegué a la estación antes que él. Lo vi abordar un tren que iba hacia el este, pero antes de subir, le entregó un sobre a otro hombre que lo estaba esperando. Pude escuchar parte de su conversación. El hombre dijo: «Diles a los doctores de Harvard que tendremos la próxima entrega lista para fin de mes». El otro hombre preguntó por la calidad, y él respondió: «Son todos jóvenes y sanos. Holmes sabe cómo elegir bien su mercancía». Carmen me miró con ojos llenos de lágrimas. «¿Te das cuenta de lo que esto significa?», me preguntó. Holmes no era un asesino serial que actuaba por placer o locura. Era un proveedor, un empleado de una red que incluía a algunas de las instituciones médicas más respetadas del país. Los diarios de María contenían nombres, fechas y detalles que nunca habían aparecido en ninguna investigación oficial. Mencionaba médicos de Harvard, Yale y Johns Hopkins que visitaban regularmente el hotel de Holmes. Describía reuniones secretas donde se discutían precios, cantidades y especificaciones para diferentes tipos de especímenes médicos. Pero lo más inquietante era lo que había descubierto sobre el futuro de la red. En su última entrada, fechada el 15 de noviembre de 1892, apenas 2 días antes de su desaparición, María escribió: «Escuché al hombre elegante hablar sobre planes para el futuro. Dijo que cuando termine la exposición van a cerrar la operación de Chicago. Pero no van a terminar el negocio, van a mudarlo. Van a establecer operaciones similares en otras ciudades, con otros hombres como Holmes dirigiendo las actividades locales. Dijo que el mundo está cambiando, que pronto habrá automóviles en lugar de carruajes, electricidad en lugar de gas y teléfonos en lugar de telégrafos, pero que siempre habrá demanda para su producto y que ellos se adaptarán a los nuevos tiempos. En 50 años, dijo, nadie recordará el nombre de Holmes, pero nuestro negocio seguirá prosperando». Cuando terminé de leer, Carmen y yo nos quedamos en silencio durante varios minutos. Finalmente, ella habló. «Mi bisabuela sabía», dijo con voz quebrada. «Sabía que Holmes era solo la punta del iceberg. Sabía que había una organización más grande detrás de todo, y probablemente murió tratando de exponer la verdad. Pero había algo más en la caja. En el fondo, envuelto en un trapo viejo, encontramos un objeto que ninguno de los dos esperaba. Una medalla de oro con grabados extraños, símbolos que parecían masónicos, pero que no correspondían a ninguna logia conocida. María escribió sobre esta medalla en su diario», me dijo Carmen. «Dice que la encontró en la oficina de Holmes, escondida en un cajón secreto. Pensó que podría ser importante, así que la tomó. En la parte posterior de la medalla había una inscripción: Societas Medicorum, fundada 1847, Veritas per Scientiam». Carmen había investigado esa inscripción. Societas Medicorum significaba Sociedad de Médicos, en latín. Veritas per Scientiam significaba verdad a través de la ciencia, pero no había registros históricos de ninguna organización médica con ese nombre. Es como si hubieran borrado deliberadamente cualquier rastro de su existencia, me dijo Carmen. Decidimos llevar la medalla a un experto en historia médica de la Universidad de Chicago, el profesor Daniel Whitmore, un hombre de 65 años que había pasado toda su carrera estudiando las instituciones médicas del siglo XIX. Examinó la medalla durante varios minutos antes de hablar. «Esto es extraordinario», nos dijo finalmente. «He visto referencias a esta organización en documentos privados de algunos médicos prominentes del siglo XIX, pero siempre pensé que eran referencias a algún tipo de sociedad académica informal».
El profesor Whitmore nos explicó que durante el siglo XIX era común que los médicos formaran sociedades secretas para discutir temas controversiales o realizar investigaciones que no serían aceptadas por las instituciones médicas oficiales. Pero esto, dijo sosteniendo la medalla, sugiere algo mucho más organizado y de mayor alcance de lo que jamás habría imaginado. Nos mostró algunos documentos de su colección privada, cartas entre médicos prominentes que mencionaban reuniones de la sociedad, discusiones sobre adquisiciones especiales de especímenes y referencias a operaciones en ciudades industriales donde la supervisión es limitada. Si esta medalla es auténtica, nos dijo el profesor Whitmore, y si los documentos que me han mostrado son reales, entonces estamos hablando de una conspiración que involucraba a algunas de las figuras más respetadas de la medicina americana del siglo XIX. Pero cuando le preguntamos si creía que esta organización podría haber sobrevivido hasta nuestros días, su expresión se volvió sombría. Las instituciones médicas son conservadoras por naturaleza, nos dijo. Tienden a preservar tradiciones, estructuras de poder y redes de contactos durante generaciones. Si realmente existía una organización como la que ustedes describen, es muy posible que haya evolucionado y continuado operando de formas más sofisticadas. Salimos de la universidad con más preguntas que respuestas. Pero esa noche, Carmen recibió una llamada que lo cambiaría todo. La persona que llamó se identificó como Sarah Whitmore, la nieta del profesor Whitmore. Su voz sonaba desesperada. Mi abuelo me pidió que los contactara, les dijo. Después de que ustedes se fueron, alguien entró en su oficina. Se llevaron todos los documentos que les había mostrado y dejaron una amenaza. Si continúa hablando sobre la sociedad, algo malo le va a pasar a su familia. Sarah les dijo que su abuelo había decidido contarles algo más, algo que no se había atrevido a mencionar durante la reunión. Mi abuelo tiene una copia de un documento que encontró hace años en los archivos de Harvard, les dijo Sarah. Es una lista de miembros de la Societas Medicorum de 1895. Tiene nombres de médicos, fechas de iniciación y algo llamado líneas de sucesión. Carmen y yo nos encontramos con Sarah esa misma noche en un café de las afueras de la ciudad. Ella nos entregó una fotocopia de un documento amarillento escrito en latín con caligrafía elaborada. Entre los nombres de la lista, reconocimos algunos apellidos que se habían vuelto famosos en la medicina americana. Fundadores de hospitales importantes, pioneros en diferentes especialidades médicas, académicos cuyos nombres aparecían en edificios universitarios. Pero lo que más nos impactó fueron las líneas de sucesión. Cada miembro de la sociedad tenía listado uno o más sucesores, aparentemente familiares o protegidos, que estaban destinados a continuar su trabajo dentro de la organización. Y ahí, en la página 3 de la lista, encontramos el nombre que habíamos estado buscando, Mudgett Albert, iniciado 1894, sucesor, Mudgett Albert Jr., a ser iniciado en 1920. Esto confirma todo, susurró Carmen. La familia Mudgett había estado planeando continuar el trabajo de Holmes desde antes de su ejecución. Pero había algo más en el documento que nos heló la sangre. En la última página había una sección titulada Operaciones Futuras, que contenía una lista de ciudades donde la sociedad planeaba establecer centros de adquisición: Nueva York, Boston, Los Ángeles, Miami, Detroit, y al final de la lista una anotación que decía expansión internacional, Londres, París, Berlín, a establecer antes de 1950. ¿Se dan cuenta de lo que esto significa?, nos preguntó Sarah con voz temblorosa. Esta organización no solo sobrevivió al siglo XIX,
Tenía planes de crecimiento que se extendían por décadas. Esa fue la última vez que vimos a Sarah Whitmore. Al día siguiente, cuando traté de contactarla, su teléfono estaba desconectado. Cuando fui a la dirección que me había dado, los vecinos me dijeron que la familia Whitmore se había mudado repentinamente durante la noche. El profesor Whitmore había desaparecido también. La universidad dijo que había decidido jubilarse abruptamente y mudarse a Europa para escribir un libro. Pero cuando traté de contactar con la editorial que supuestamente había contratado sus servicios, me dijeron que nunca habían oído hablar de él. Carmen y yo nos dimos cuenta de que estábamos en grave peligro. Habíamos descubierto demasiado. Habíamos hecho demasiadas conexiones. Habíamos tocado algo que alguien estaba dispuesto a matar para proteger. Decidimos separarnos temporalmente. Carmen se fue a México, donde tenía familia que podía ayudarla a esconderse. Yo decidí continuar la investigación, pero desde la clandestinidad. Durante las siguientes semanas viví como un fugitivo. Cambiaba de hotel cada noche, usaba teléfonos prepagados, pagaba todo en efectivo. Pero seguí investigando, seguí conectando puntos. Seguí tratando de entender la verdadera magnitud de lo que habíamos descubierto. Y lo que encontré me convenció de que la realidad era aún peor de lo que habíamos imaginado. La Societas Medicorum no solo había sobrevivido al siglo XX, se había expandido globalmente. Había encontrado evidencia de operaciones similares a la de Holmes en docenas de países. Siempre seguían el mismo patrón. Instituciones médicas respetables que servían como fachada para redes de tráfico humano, personas vulnerables que desaparecían sin rastro y sistemas de corrupción que protegían a los perpetradores. Pero lo más perturbador era lo que había descubierto sobre sus operaciones modernas. Ya no se limitaban a proporcionar cadáveres para investigación médica. Ahora estaban involucrados en tráfico de órganos, experimentación médica no autorizada y algo aún más siniestro, lo que los documentos que había encontrado describían como optimización genética. En un documento fechado en 2019 encontré referencias a proyectos de mejoramiento de la especie humana y eliminación selectiva de elementos indeseables de la población. Era como si la sociedad hubiera adoptado elementos de la ideología nazi y los hubiera modernizado usando tecnología del siglo XXI. Me di cuenta de que lo que había comenzado como una investigación sobre un asesino serial del siglo XIX se había convertido en algo mucho más grande y más aterrador, la exposición de una conspiración global que había estado operando durante más de 150 años. Y entonces, hace una semana, recibí la llamada que había estado temiendo. La voz era masculina, educada, con un ligero acento que no pude identificar. «Creo que ya ha investigado suficiente», me dijo. «Es hora de que deje de hacer preguntas y siga adelante con su vida». «¿Quién es usted?», le pregunté. «Soy alguien que aprecia su trabajo, pero que entiende cuándo es hora de parar», me respondió. «La verdad que está buscando es más peligrosa de lo que imagina, no solo para usted, sino para muchas personas inocentes». «La gente tiene derecho a saber», le dije. «La gente tiene derecho a vivir», me respondió. «Y si continúa con esta investigación, va a poner en peligro a muchas vidas, incluyendo la suya». Luego me dijo algo que me heló la sangre. «Sabemos dónde vive su hermana. Sabemos dónde van sus sobrinos a la escuela. Sabemos los horarios de trabajo de su madre. Sería una lástima que algo les pasara porque usted no pudo controlar su curiosidad». La llamada terminó, pero el mensaje era claro. Si continuaba investigando, mi familia pagaría el precio. Durante días luché con la decisión. ¿Cómo podía parar cuando sabía que había personas desapareciendo cada día?
¿Cómo podía callarme cuando tenía evidencia de una conspiración que había estado destruyendo vidas durante más de un siglo? Pero también sabía que no podía poner en peligro a mi familia. Y me di cuenta de que, tal vez, había una forma de exponer la verdad sin continuar activamente la investigación. Por eso estoy aquí, contándote esta historia. Por eso he decidido publicar todo lo que he encontrado, todo lo que he aprendido, todas las conexiones que he hecho. Porque tal vez, si suficientes personas conocen la verdad, si suficientes personas hacen preguntas, si suficientes personas se niegan a aceptar las desapariciones inexplicadas como algo normal, podamos finalmente poner fin a esto. O tal vez no. Tal vez esta organización sea demasiado poderosa, demasiado bien conectada, demasiado experta en ocultar sus actividades como para ser detenida. Tal vez la única cosa que podemos hacer es estar alerta, proteger a nuestras familias y nunca confiar ciegamente en instituciones solo porque parecen respetables. Porque la lección más importante de la historia de H.H. Holmes no es que existió un asesino serial hace más de 100 años. La lección es que los monstruos más peligrosos son aquellos que se esconden detrás de sonrisas encantadoras, títulos respetables e instituciones en las que confiamos. Los monstruos más peligrosos son aquellos que construyen sus trampas no con ladrillo y mortero, sino con nuestra propia necesidad de confiar, nuestra propia necesidad de creer que el mundo es un lugar más seguro de lo que realmente es. Y mientras tú escuchas esta historia, mientras piensas en todo lo que te he contado, recuerda esto: en algún lugar, en este preciso momento, alguien está desapareciendo. Alguien está confiando en la persona equivocada. Alguien está entrando en el hotel equivocado, en la clínica equivocada, en la situación equivocada. Y tal vez, solo tal vez, si mantenemos viva la memoria de las víctimas de Holmes, si honramos el trabajo de investigadores como Rodrigo Méndez, si continuamos haciendo preguntas incómodas y buscando respuestas difíciles, podamos salvar a esa próxima víctima. O tal vez ya sea demasiado tarde. Tal vez la red sea demasiado grande, demasiado antigua, demasiado profundamente arraigada en nuestras instituciones como para ser destruida. Tal vez todo lo que podemos hacer es vivir con el conocimiento de que existe y hacer lo que esté a nuestro alcance para proteger a las personas que amamos. No sé cuál será mi próximo paso. No sé si continuaré investigando o si me retiraré definitivamente. No sé si alguna vez volveré a tener noticias de Carmen, de Rodrigo, de todas las personas valientes que han dedicado sus vidas a buscar la verdad. Lo único que sé es que la historia que acabas de escuchar es real. Los documentos existen. Los nombres son reales. Las conexiones son reales. Y si decides suscribirte a este canal, si decides continuar siguiendo estas investigaciones, hazlo sabiendo que estás entrando en un mundo donde la verdad es peligrosa, donde hacer preguntas puede costarte la vida y donde los monstruos más terroríficos son aquellos que nunca reconoceríamos como monstruos. Pero también hazlo sabiendo que cada persona que conoce la verdad es una pequeña luz en la oscuridad. Cada persona que se niega a aceptar las mentiras fáciles es un pequeño acto de resistencia contra la conspiración del silencio. Y tal vez, si somos suficientes, si hacemos suficiente ruido, si nos negamos a permitir que estas atrocidades continúen en la sombra, podamos finalmente traer justicia para las víctimas de Holmes, para Elena Morrison y su prometido Thomas, para María González y sus 2 hijas huérfanas, para Isabela Vázquez y su madre Carmen, para todas las personas sin nombre que desaparecieron en ese hotel de Chicago hace más de 100 años, y para todas las personas que siguen desapareciendo hoy, porque ellas merecen ser recordadas.
Ellas merecen justicia y nosotros merecemos la verdad, sin importar cuán aterradora sea esa verdad, sin importar cuán peligroso sea buscarla, sin importar cuán imposible parezca detener a los monstruos que siguen entre nosotros. Gracias por escuchar. Gracias por recordar. Y si decides actuar con esta información, ten cuidado, porque ahora tú también sabes demasiado, y ellos lo saben.